Recuerdo claramente ese día, el día en que mi paloma se murió. La paloma se murió de repente, no había ninguna advertencia, nada. Yo no tenía la culpa por la muerte de la paloma, pero su fallecimiento inesperado me dejó en una situación casi sin esperanza. Alguien desconocido me la arrancó, fue su culpa, yo no tenía la culpa porque teníamos que sufrir nosotros. Porque nosotros teníamos que ver las lágrimas dolorosas de nuestro hijo Yair cuando entendió que nunca iba a ver a la paloma con la cual tenía una conexión especial otra vez en esta vida. La paloma fue la manera principal por la cual nuestra familia podía participar en el ministerio. La paloma fue la manera principal por la cual nuestra familia conocía a otras personas. La paloma fue la manera principal por la cual nuestra familia podía hacer nuestros mandados. Pero ya no le quedaba vida a la paloma. Nuestras vidas literalmente cambiaron ese día con la muerte de la paloma. ¿Qué íbamos a hacer sin la paloma? Ahora, muchos de ustedes saben qué tan difícil puede ser perder una mascota. Pero antes de que me boten de aquí por lamentar la muerte de un animal, les tengo que revelar que no lamento la pérdida de ningún animal. La paloma era el apodo de nuestra camioneta, nuestra guaguita, blanca, grande. Era tan grande y tan blanca que mi esposa Gaby le dio el apodo La Paloma. Y ese apodo pegó y a poco tiempo algunos de nuestros amigos lo estaban usando para referir a nuestra guagua, a nuestra camioneta. Y con su permiso, les quiero contar un poquito de la historia de la paloma. Después de haber vivido en Israel 2 años, nosotros vivimos en Israel varios años, después de haber vivido ahí 2 años, no teníamos un carro. Y era muy difícil participar en varios ministerios y hasta era difícil salir de nuestro barrio sin la comodidad de tener un carro. Y también nos dimos cuenta que había una gran oportunidad de ministerio entre los estudiantes internacionales que estudiaban en mi universidad si hubiéramos tenido un carro. Muchos de estos estudiantes venían a Israel o iban a Israel de países cerrados al evangelio y estaban interesados en conocer más acerca del cristianismo. Entonces oramos y no solamente oramos por un carro, pero oramos por una guagua para que nuestra familia pudiera cumplir esa necesidad y ese ministerio. Mientras que orábamos, unos donadores nos contactaron y nos dijeron que nos iban a donar la cantidad de dinero que necesitábamos para comprar una camioneta. Enseguida compramos la paloma y empezamos a usarla como la herramienta principal en nuestro ministerio familiar. La paloma facilitaba la oportunidad de llevar a los estudiantes internacionales a la iglesia cada fin de semana y además viajábamos con esos estudiantes a diferentes partes de Israel y les contábamos las historias de la Biblia, de hecho, en lugares donde acontecieron. La paloma facilitaba un ministerio dinámico y necesitado en Israel entre la comunidad cristiana, pero la paloma se encontró con su fin. La paloma ya estaba muerta. Y me acuerdo de ese día como si fuera ayer. Otra vez estaba sirviendo el Señor con la paloma. Y de hecho, la tragedia que le quitó la vida a la paloma aconteció cuando estaba regresando de una reunión en la cual enseñé un entrenamiento para trabajadores cristianos en el país. Uno de esos trabajadores cristianos me pidió que lo llevara a su casa después del entrenamiento. Y unos minutos después estábamos en la autopista 2 yendo hacia el norte. Y fue todo esto pasó durante la hora de tapón, la hora de mucho tráfico. Y la autopista estaba congestionada. Entonces manejamos y paramos, manejamos y paramos. Ustedes saben cómo es eso. Y de hecho, después de haber hecho eso un rato, unos cuantos minutos, por fin pudimos acelerar un poco más. Pero de repente yo vi que había otro tapón enfrente, entonces tuve que frenar otra vez. Pero esta vez la persona que estaba manejando atrás decidió no frenar y la paloma no tenía ninguna oportunidad de sobrevivir ese choque en la autopista. Después de haber esperado y orado por esa paloma, por ese carro, por esa guagua, lo tuvimos por aproximadamente solamente 1 año antes de que se encontró con su fin.
Para empeorar la situación, no pudimos comprar otro carro como la Paloma con el pago de seguro, porque había un cambio de la ley en Israel que no entiendo muy bien hasta ahora, y ese cambio devaluó el valor de nuestro carro, así que no pudimos comprar otro carro como la Paloma. Y nos quedamos sin la Paloma, y de hecho sin nuestro ministerio único. Lo irónico de toda esta situación es que nosotros estábamos sirviendo al Señor con la Paloma. O sea, uno esperaría que porque estábamos sirviendo al Señor, que el Señor nos protegería en nuestro servicio. Y no les miento cuando les digo que fue un tremendo placer y bendición servir a través de llevar a gente a la iglesia los fines de semana y compartir con estudiantes internacionales en los sitios bíblicos. Fue un gran placer y fue un honor y una bendición. Y además, yo no tenía la culpa por ninguna de estas circunstancias. Esto duele. Yo estaba dedicado a servir al Señor con todo mi corazón y todo nuestro ministerio fue destrozado porque un tipo estaba viendo su celular cuando tenía que estar frenando. Después, el problema del seguro no fue nada que yo podía cambiar. Y siendo honesto con ustedes, la situación simplemente no se sentía justa. Era injusta la situación. Creo que Yair entendió eso a los 4 años y por eso lloró por la Paloma. Esta mala situación no tenía que pasar y ahora estaba afectando la próxima generación, mi hijo. Pero ¿sabes qué? No tenemos, como seres humanos, no tenemos soberanía sobre las circunstancias que nos afectan en esta vida. A veces ni siquiera podemos controlar las circunstancias que nos afectan cuando estamos sirviendo al Señor. Puede ser que estemos tratando de servir al Señor con todo nuestro corazón y posiblemente nos lleguen circunstancias inesperadas o simplemente injustas. Circunstancias por las cuales no tenemos la culpa. Muchos de ustedes saben exactamente lo que estoy diciendo porque lo han experimentado. Sin embargo, los hijos de Israel experimentaron esto de gran medida, de hecho, durante la época del libro de Ageo. Como mencionamos la semana pasada, aproximadamente 50,000 judíos regresaron a Judá para reconstruir el templo del verdadero Dios de Israel en Israel, el templo que los babilonios habían destruido más o menos 50 años anteriormente. Ahora, de acuerdo a lo que dice el libro de Ageo, capítulo 2, versículo 3, sabemos que algunas de estas personas que regresaron a Jerusalén del exilio persa eran suficientemente viejos que se acordaban del primer templo. Sin embargo, el porcentaje de este grupo que podía recordar el primer templo tenía que ser pequeño porque había pasado tanto tiempo. Y todo esto, y además es razonable sugerir que había muy pocos peregrinos que regresaron a Jerusalén que tenían la inclinación espiritual para participar en la desobediencia que causó el exilio en el primer lugar. Y todo esto retrata, de hecho, una situación que seguramente se sentía injusta para los peregrinos durante el tiempo de Ageo. El pueblo estaba haciendo algo bueno en regresar a su tierra. El pueblo estaba sirviendo al Señor. Estos peregrinos regresaron para edificar el templo. No tenían la culpa de que el templo fue derribado, pero todavía lo querían reconstruir. Cuando trataron de hacer esto, cuando trataron de hacer el trabajo de Dios, fueron aterrorizados por gente que ni siquiera era parte de su pueblo, que vivía en el territorio de Israel. Ellos no tenían la culpa por el pleito entre los líderes del pueblo de Israel que causó la división entre el norte y el sur más o menos 400 años antes de los acontecimientos del libro de Ageo. No tenían la culpa por eso. Ellos no tenían la culpa por nada de esto. Ellos estaban en una situación inesperada después de recibir permiso de regresar a su tierra, algo que pensaron que iba a ser una bendición. Y a fin de cuentas, el pueblo estaba en una situación simplemente, una mala situación de hecho, simplemente por ser los descendientes de sus antepasados. El pasaje que vamos a leer hoy, en este pasaje, el profeta Ageo
Siguiendo el patrón de las profecías de muchos profetas que vemos en el Antiguo Testamento, es muy honesto con la gente acerca de las razones por las cuales están en su situación actual. Pero inmediatamente les brinda al pueblo esperanza. Y en este caso, el pueblo verá que su trabajo en equipo los llevará a grandes bendiciones inmediatas y futuras. Entonces vamos a leer juntos del libro de Ageo, empezando en capítulo 2, versículo 10 hasta el versículo 23. A los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestro corazón. ¿No está aún la simiente en el granero? Ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. La palabra del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra y por el gran privilegio que es leer tu palabra y esperar recibir de ti. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a interpretar tu palabra y también a aplicarla de una manera eficiente y correcta en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos, amén. Cuando yo estaba en la preparatoria, high school, yo aprendí un tipo de jerigonza, que es un juego, jerigonza, si no sabes, es un juego, un idioma secreto en el cual se agrega sonidos consonánticos entre sonidos vocales en un idioma conocido, por ejemplo el inglés o el español. Y el punto de ese idioma es dificultar el idioma conocido, para que personas que hablan ese idioma no entiendan la jerigonza. Por ejemplo, si quieres decir hola, ¿cómo estás? En jerigonza, repitiendo la vocal P después de cada repitiendo la consonante P después de cada vocal, dirías opa, lopa, copo, mopo, epestapas. Practiqué esa, Hola, ¿cómo estás? Opo, lapa, copo, mopo, epistapas. Esto verdaderamente no es un nuevo idioma y suena suficientemente como el español para que los hispanohablantes sepan que está basado en el español. Sin embargo, es simplemente un poco difícil de entender si no entiendes los componentes nuevos. Cuando leemos los profetas bíblicos, a veces sentimos como si ellos estuvieran hablando jerigonza. Reconocemos su retórica y sabemos que están comunicando un mensaje parecido a otros libros bíblicos, pero hay suficientes componentes nuevos en sus profecías que de cierta manera parece que están hablando otro idioma.
hablan de cosas que son nuevas a nuestros oídos. Por ejemplo, comidas inmundas o tizoncillo. Y si te sientes como si estuvieras escuchando jerigonza leyendo este pasaje en Ageo, no te preocupes. Vamos a analizar este pasaje detenidamente, empezando con un breve repaso de la historia y el trasfondo de los personajes principales. Ahora, como dijo el pastor, nosotros estamos en la segunda y la última, o el segundo y el último estudio a través de este libro de Ageo. Un libro que cuenta las profecías del profeta Ageo. Y no sabemos mucho de este profeta, solamente sabemos que era un profeta judío que estaba en Jerusalén en los años después de que los peregrinos judíos regresaron del cautiverio del imperio persa. Un grupo de peregrinos judíos regresaron del cautiverio del imperio persa en aproximadamente 538 antes de Jesucristo, y empezaron a construir el templo del Dios de Israel que los babilonios habían destruido casi 50 años antes. Los judíos empezaron el trabajo de reconstrucción, pero se desanimaron cuando enfrentaron problemas. Hablamos de eso la semana pasada. Y fue durante este tiempo de descanso de más o menos 18 años, hasta el año 520 antes de Jesucristo, cuando los judíos ya no estaban trabajando en la obra del Señor, la obra de reedificar la casa del Señor, pero se estaban enfocando en sus propias casas. Fue durante este tiempo que aparece el profeta Ageo con mensajes de reprimenda y también mensajes de ánimo de Dios para el pueblo. Ahora, si te interesa escuchar más de la historia del antiguo cercano oriente durante esta época y la historia del antiguo Israel en ese contexto histórico, recomiendo que escuches o veas el último mensaje, o también puedes coger mi clase de Antiguo Testamento. En este pasaje que acabamos de leer, vemos que la palabra del Señor vino a Ageo 2 veces en el mismo día, el día 24 del 9º mes del segundo año del reinado del rey persa Darío. Hay otras dos personas en este libro de Ageo que el profeta menciona en su profecía. En el primer versículo de este libro vemos que Ageo habla o menciona a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Ahora, Josué es una persona extremadamente importante porque su papel de sumo sacerdote significaba que él estaba a cargo de todos los otros sacerdotes y responsable por toda la actividad del culto del templo. Y como vimos la semana pasada y como acabo de mencionar, el libro de Ageo trata principalmente de una reprimenda de profeta, empezando con los líderes de los judíos por no haber construido ese templo de nuevo. El profeta le llama al pueblo, empezando con los líderes como Josué, a que pragmáticamente pongan a su Dios primero en sus vidas a través de construir el templo, enfocándose en algo eterno y no a la fugacidad de una casa terrenal. Siendo experto en la ley judía, en la Torá, Josué, el sumo sacerdote, completamente se hubiera involucrado en el proceso de reconstruir el templo. El otro personaje principal que nosotros vemos en el libro de Ageo, de hecho empezando con el primer versículo del libro de Ageo, es Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Ahora, todas estas palabras en la presentación de su título son extremadamente importantes para poder entender quién era Zorobabel. Primeramente, leemos muchas veces en el libro todo ese título, que Zorobabel era hijo de Salatiel, ¿verdad? El gobernador de Judá. Pero ¿por qué tenemos que saber el nombre de papá de este individuo? Además, Zorobabel parece ser un nombre en jerigonza. La razón por la cual tenemos que saber quién era su papá está escondida en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículo 17. Que indica, les voy a decir lo que indica que Salatiel era hijo de Jeconías. Ok, ¿quién era Jeconías? Jeconías era el bisnieto del rey David. Eso significa que este Zorobabel, hijo de Salatiel, no solamente tenía derecho político de ser gobernador de Judá,
sino que siendo del linaje del rey David, Zorobabel tenía el derecho divino de reinar sobre la gente de Israel. En otro pasaje vemos a Zorobabel funcionando como gobernador de Judá. Podemos observar las implicaciones de los fracasos del pueblo de Israel durante los años de su existencia implícito en ese título de Zorobabel. Si su pueblo hubiera sido obediente, una persona del linaje de David hubiera reinado sobre toda la gente de Israel en toda la tierra de Israel. Eso fue la promesa que Dios le hizo al rey David en 2 Samuel capítulo 7. Ahora vemos que Zorobabel solamente está funcionando como el gobernador de Judá. Gobernador porque Darío el persa era el rey del imperio persa que reinaba sobre la gente y la tierra de Israel, y por lo tanto Zorobabel no podía ser rey de Israel aunque era del linaje del rey David. Pero también Zorobabel solamente era gobernador de la región de Judá. En esta época, la región de Judá consistía de la región del sur de la tierra que antes se llamaba Israel, porque la parte del norte del país se había independizado cientos de años antes. Esta división pasó por un conflicto entre los líderes israelitas después de que se murió Salomón, hijo del rey David, quien eventualmente estableció una trayectoria de falta de obediencia y en ciertos casos hasta pura idolatría entre la gente. Ahora, en este periodo en el cual el imperio persa era el poder dominante mundial, los hijos de Israel, ya conocidos como judíos porque eran de la región de Judá, están en la tierra otra vez. Pero esta vez están en la tierra sin un rey y sin un templo. Pero Dios no lo deja así. Dios no lo deja así. Al final del último estudio leímos que Dios prometió estar con su gente y llenar el templo futuro con su presencia. Esto es lo que dice el versículo 9 del capítulo 2. El profeta le dice al pueblo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Después de haber leído esta promesa, nosotros como lectores estamos esperando que esto pase inmediatamente. O por lo menos que los demás mensajes del profeta siguieran una trayectoria positiva. Pero interesantemente estamos sorprendidos a través de la próxima profecía del profeta. Leímos en el capítulo 2, versículo 10, que el próximo mensaje de Dios llegó al profeta Ageo en el día 24 del noveno mes, que fue aproximadamente 2 meses después del mensaje alentador anterior. En este pasaje observamos que Dios manda que el profeta Ageo le hable a los sacerdotes. Ahora recuerden que aunque el sacerdote Josué no está mencionado por nombre, todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, el templo y el sistema de sacrificios estaba bajo su supervisión. Y esto significa entonces que Ageo implica a Josué, el sumo sacerdote, en su siguiente serie de preguntas. No solamente esto, pero como las preguntas tienen que ver con sacrificios y por lo tanto el sacerdocio y los sacerdotes y el pueblo sacrificaba los sacrificios a través de los sacerdotes, todos los judíos que habían regresado a reconstruir el templo estaban implicados en esta profecía. Tenemos que reconocer también lo que nosotros vemos en los versículos 11 a 13. Es una situación única, porque profetas en el Antiguo Testamento no suelen pedirle a sacerdotes resoluciones legales. En todo el Antiguo Testamento casi no vemos eso. Pero creo que es razonable sugerir que el profeta está tratando de implicar a toda la comunidad judía a través de preguntarle a los intermediarios del pueblo las preguntas que vimos en estos versículos. La función de los sacerdotes era ayudarle a todo el pueblo a entender y aplicar la ley en la vida cotidiana de la gente y también en el templo. Pero observamos observamos que el profeta del Señor, Ageo,
empieza esta sección preguntándole a los sacerdotes una pregunta que tenía que ver con la aplicación de la ley en la vida del pueblo, con la intención, y esta es su intención, de aplicar la resolución sacerdotal como una ilustración de la condición espiritual de todo el pueblo. La primera pregunta que el profeta pregunta es la siguiente, en el versículo 12. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron no. Ahora, esto es lo que tenemos que entender a través de esta primera pregunta hipotética. Carne santificada cubierta por ropa no puede santificar. Ok. Parece que la carne santificada fue carne separada por algún sacrificio. Eso es lo que leímos en Éxodo capítulo 29, versículo 27. Carne que estaba dedicada a Dios, tal vez por algún tipo de sacrificio, no podía, que estaba envuelta en una falda, no podía causar que otra comida fuera digna de ser sacrificada por algún tipo de sacrificio. Eso es lo que está diciendo esta primera pregunta. Ahora, hay partes de la ley mosaica en la cual vemos que es posible transferir santidad a través de hacer contacto con otra cosa santa. Por ejemplo, leemos en el libro de Levítico capítulo 29, versículo 37, lo siguiente: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Pero parece que en este caso por lo menos, parece que la carne santificada no podía santificar a otra comida, porque no fue la carne santificada que estaba tocando a otra comida, sino la falda de la ropa que llevaba la carne adentro. Ok. Esta primera pregunta sirve para complementar la segunda pregunta del profeta, que es la pregunta de hecho que el profeta usa para demostrar su punto principal. Vean lo que dice el versículo 13. En el versículo 13 el profeta pregunta: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmundo será. Ahora, de acuerdo de la ley levítica, cualquier persona que tocara cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Eso es lo que dice en Números capítulo 19. Y por esta razón los sacerdotes comunican que cada persona inmunda por causa de un cuerpo que tocara una de las comidas mencionadas anteriormente haría que esa comida fuera inmunda. Ahora, ¿cuál es el propósito de todas estas preguntas? ¿Por qué el profeta le está preguntando a los sacerdotes lo que hace inmundo a través de contacto físico y lo que no hace inmundo a través de contacto físico? Si nos fijamos en esta pregunta, yo creo que nos perdemos la razón de la interrogación del profeta. Es obvio que el profeta pregunta esta pregunta para terminar comparando a toda la gente el sacerdocio, cada sacrificio, con el sacrificio inmundo de la segunda pregunta. Vean lo que dice el profeta como conclusión en el versículo 14 de ese mismo capítulo 2. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Espérate, ¿acaso Dios no está consciente que la gente acaba de responderle en obediencia? Leímos al final del capítulo 1, versículos 14 y 15. Véanlo, chéquenlo, por favor. La gente respondió al llamado de Dios y se pusieron a trabajar de alguna forma. ¿Por qué parece que Dios les está desanimando a través del profeta ahora? De hecho, estas cosas son muy buenas preguntas y hay desacuerdo entre intérpretes del significado exacto de esta serie de preguntas y la declaración del profeta en este contexto. Sin embargo, parece que el profeta por lo menos está indicando que el pueblo, toda la obra de sus manos y todos los sacrificios son inmundos porque han tenido alguna forma de contacto con algo inmundo, como un cuerpo muerto, y por lo tanto todos estaban inmundos. Parece
que el contacto inmundo que el pueblo judío tuvo fue con sus propios antepasados, con el viejo templo y con el viejo sacerdocio. Estas cosas fueron lo que hicieron al pueblo, cada obra de sus manos y sus sacrificios inmundos. Ahora es posible que estés pensando, eso no es justo. ¿Cómo es posible que Dios afirma que el pueblo actual está inmundo cuando ellos no cometieron los pecados de sus antepasados? Ellos no tuvieron la culpa por la falta de obediencia de su pueblo hace 70 años cuando llegaron los babilonios y derrumbaron el templo. Si estás pensando estos pensamientos, me atrevería a decir que es posible que estés perdiendo uno de los principales subyacentes de este libro. Es correcto, 100% correcto que el pueblo judío en la tierra no tenía la culpa por lo que habían hecho sus antepasados. Eso es correcto, pero a la misma vez el pueblo no podía evitar sufrir las consecuencias de la falta de obediencia de sus antecesores. El simple hecho de que el pueblo judío tenía que reconstruir el templo, es el simple hecho de que tenía que reconstruir el templo bajo el reino del imperio persa, sin su propio rey y viviendo solamente en una porción de lo que era la tierra prometida, nos grita que esta generación está sufriendo las consecuencias de la idolatría y deseo de independizarse del Dios de sus ancestros. Los judíos que estaban en Judá estaban sufriendo las consecuencias de los pecados de generaciones anteriores. Toda la historia impura de los hijos de Israel les estaba afectando a las personas que vivían en la época de ese profeta. Sin embargo, Dios los llama a obediencia, a reconstruir el templo a pesar de que las circunstancias negativas de su condición espiritual, sociológica y política no necesariamente fueron causadas por los peregrinos que llegaron a reconstruir el templo. Ellos estaban sufriendo juntos como una comunidad, y la única manera que iban a poder superar las circunstancias era obedecer juntos en el proyecto de construcción. Fue a través de construir el templo, un proyecto en el cual el pueblo tenía que trabajar juntos, que iban a poder reflejar quién era su Dios en su mundo. Pero pastor, esto es simplemente injusto. No es justo, es correcto. Estas circunstancias fueron malas desde el comienzo, desde el principio. Pero dígame, ¿hay alguna persona aquí que no está sufriendo o no ha sufrido por falta de obediencia de una generación anterior? Sea un padre abusivo, una madre que abandonó a la familia, sea una historia de adicción como ha afectado generaciones de mi familia, o sea por padres divorciados por razones no bíblicas. Hay consecuencias prácticas por los pecados de generaciones anteriores. Todos hemos sufrido por la falta de obediencia de una generación anterior. Ahora tenemos que hacer una decisión como el pueblo judío durante los tiempos de Ageo. ¿Vamos a enfocarnos en las circunstancias injustas de nuestras situaciones que nos paralizan en la obra de Dios, o vamos a superar estas circunstancias a través de obediencia en comunidad? O sea, si cada uno de nosotros le respondemos a Dios en obediencia en nuestras circunstancias únicas, vamos a participar en una obra más grande como iglesia, la obra de reflejar a Dios en nuestra comunidad, en nuestro mundo. Pero para poder hacer eso tenemos que trabajar juntos en obediencia en nuestras propias situaciones personales. Exactamente como tomó la respuesta colectiva, del pueblo judío para reconstruir el templo de su Dios, que fue un proyecto que nadie podía hacer solo. De igual manera, nosotros como la comunidad de Dios tenemos que responder en obediencia al llamado de Dios de representarlo en nuestro mundo. De esta manera nosotros vamos a afectar a las siguientes generaciones de una manera positiva. Pero reflexionando sobre la falta de obediencia del pueblo de Israel y cómo eso afectó negativamente a sus descendientes, tenemos que preguntarnos algunas preguntas difíciles y personales ahora mismo. ¿Estoy yo cometiendo en mi vida
algo o estoy viviendo en algún pecado que causará sufrimiento en las siguientes generaciones? Hay que preguntar eso. Estoy viviendo de alguna manera que podría poner a otros en una trayectoria de dificultades en esta vida. Dios nos da la oportunidad de cambiar las circunstancias a través de obediencia. Eso empieza con obediencia personal, pero esto no es suficiente para que nosotros como iglesia seamos sus representativos en la tierra. Obediencia a su palabra como familia, como iglesia, es lo que va a afectar a las siguientes generaciones y demostrarles al mundo quién es nuestro Dios. Estamos en esto juntos. Yo necesito que tú seas obediente y que tú seas obediente y que tú seas obediente. Yo necesito que todos sean obedientes. Yo tengo que ser obediente para que podamos construir algo eterno y representar a nuestro Dios juntos, exactamente como los judíos durante los tiempos de Ageo. La manera principal que el pueblo judío podía enseñar que habían puesto a su Dios primero, que de hecho, la manera que podían enseñar que estaban listos para tener una buena influencia en las siguientes generaciones y demostrarle a su mundo quién era su Dios, el Dios verdadero. En su tiempo, la manera principal de hacer eso era reedificar el templo. De una vez. Lo que está implicado en los versículos 15 y 18 es que en ese mismo día, el día 24 del 9º mes, ellos tomaron la iniciativa y echaron el cimiento del templo. Echar el cimiento del templo fue algo que tenían que hacer en comunidad. O sea, la respuesta del pueblo fue una respuesta de obediencia. Fue después de que tomaron la iniciativa de obedecer al llamado de Dios como la comunidad de Dios, que entonces Dios prometió las bendiciones que iban a recibir como comunidad. El efecto que la obediencia tuvo en la comunidad fue un cambio de trayectoria para la comunidad. Todos iban a poder aprovechar de su obediencia. El pueblo cambió su paradigma con respecto a la importancia del trabajo del Señor. Y entonces Dios les prometió que iban a poder ver las bendiciones como resultado directo de su obediencia. En los versículos 16 y 17 del versículo 2, o del capítulo 2, Dios les llama al pueblo a considerar su falta de bienestar antes de su obediencia. No tenían suficiente comida, no tenían la cantidad de vino que esperaban, que significa que el fruto de la viña o quizás la cosecha en general no era lo que necesitaban. Además, Dios activamente los hirió con catástrofes naturales que obviamente afectó su capacidad de proveer por sus necesidades. Pero Dios promete cambiar todo en el capítulo 2, versículo 19. Cuando les dice que desde ese día, el día 24 del 9º mes, el día en que trabajaron juntos y echaron el cimiento del templo del Señor y claramente indicaron lo que estaban haciendo el Dios de Israel primero en sus vidas personales y en su comunidad. Desde ese día dice Jehová Dios, yo bendeciré. La reconstrucción del templo se terminó en 4 años después de ese día. Pastor, ¿cómo podemos aplicar eso hoy en día? Porque yo también quiero recibir mi bendición. Yo quiero invocar la bendición de Dios, porque Dios sabe que estoy pasando por una época de escasez. Dios sabe. ¿Qué puedo hacer yo entonces para que Dios provea económicamente para mí, para mi familia, como proveó para el pueblo cuando obedecieron? Hoy en día, parecido al pueblo judío durante la época de Ageo, a veces tenemos el privilegio de ver la bendición del Señor como resultado directo de nuestra obediencia. A veces. Pero cuando pasa esto, tenemos que recordarnos que todas las bendiciones terrenales que recibimos de Dios son porque Dios es bondadoso con nosotros. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada hasta en los momentos que estamos obedeciendo. No debemos de creer
ni debemos de prometerles a otros que Dios nos va a bendecir si hacemos algo por Él, porque no hay ninguna promesa universal bíblica indicando tal cosa. Además, tenemos que recordar que las circunstancias de la situación del antiguo Israel fueron únicas porque Dios había hecho un pacto especial con ellos. Todas las bendiciones que Dios está prometiendo a través del profeta Ageo por la obediencia del pueblo de Israel son relacionadas con las bendiciones que Dios les había prometido a los hijos de Israel cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, esa tierra que manaba leche y miel. No tenemos esa promesa que si obedecemos que Dios nos va a brindar bendiciones terrenales. No tenemos la promesa que la obediencia va a hacer nuestras vidas más fáciles en este mundo. No tenemos esa promesa. La bendición de servir juntos no es necesariamente recibir alguna bendición económica o terrenal del Señor. Entender ese texto de esa manera sería entender este texto fuera del contexto de la historia del antiguo Israel. La bendición de servir juntos es aprender a vivir en comunidad con nuestras hermanas y hermanos y tener el privilegio de representar a Dios en este mundo a pesar de las circunstancias difíciles. La bendición de servir juntos es estar seguro de que nuestra obediencia está positivamente influyendo a siguientes generaciones. La bendición de servir juntos es saber que como el pueblo de Dios, que Él, Dios, siempre está con nosotros, su pueblo. Dios siempre va a bendecir a su pueblo a pesar de que no vemos o no entendemos las bendiciones de Dios en el momento. Y a veces las bendiciones viene mucho después de obedecer. No siempre tenemos el privilegio de ver los resultados positivos de nuestra obediencia. Vemos en el contexto del libro de Ageo que Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, fue uno de los líderes que respondió al llamado de Dios en obediencia. Interesantemente, Zorobabel aparece al final de ese libro de Ageo. De hecho, en la última frase de la profecía de Ageo. Y parece es sorprendente porque parece en un texto que parece fuera de contexto. En primer lugar, Dios promete temblar en los últimos 3 versículos del libro. Dios promete temblar los cielos y la tierra y trastornar el trono y los reinos y destruir la fuerza de los reinos de las naciones, trastornar los carros y lo que en ellos suben y tumbar los caballos, sus jinetes. Dios está prometiendo esto. ¿De qué está hablando Dios? ¿Y por qué Dios le está hablando a Zorobabel acerca de estas cosas? Lo más sorprendente es el último versículo, la última frase del libro de Ageo que dice, el versículo 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Otra vez tenemos que preguntar, ¿de qué está hablando Dios? Yo también. ¿Y cuándo pasaron estas cosas? ¿Cuándo fue que Dios hizo temblar a los cielos y la tierra? ¿Y cuándo puso a Zorobabel como su anillo de sellar? Si Ageo fue profeta verdadero del Dios de Israel y está profetizando una profecía futura, y parece que eso es lo que está haciendo en este contexto, entonces cada una de estas profecías tiene que tener su cumplimiento. Pero yo no conozco a ningún Zorobabel, hijo de Salatiel, que fue anillo de sellar del Dios de Israel. Para entender esta profecía bien, tenemos que leerla en el contexto de la profecía, una profecía que ya leímos en el capítulo 2, versículo 9. En la cual Dios promete que la gloria postrera del templo iba a ser mayor que la primera y que Dios pondría su presencia, su paz en ese lugar. Esa promesa que hablamos la semana pasada es una promesa escatológica, o sea que tiene que ver con algún periodo futuro, porque lo que Dios prometió no ha pasado. Esta promesa escatológica que vemos en el capítulo 2, versículo 9, fue algo que tenía que ver con el sacerdocio, el templo, y por lo tanto, uno de los personajes principales del libro, el sumo sacerdote Josué.
Ahora lo que vemos al final del libro es otra promesa escatológica que tiene que ver con el otro personaje importante del libro, Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Dios promete que va a usarlo como su anillo de sellar, o sea, el signo que representa la aprobación de Dios. Nosotros no sabemos la ocasión histórica o el periodo histórico de cuándo exactamente esto fue cumplido en la historia del pueblo de Israel. Israel nunca tuvo otro rey en la historia de su nación. De hecho, sino por un periodo de independencia judía que duró aproximadamente 100 años en el segundo siglo antes de Jesucristo hasta el del tercer siglo antes de Jesucristo hasta el segundo siglo antes de Jesucristo. Israel nunca tuvo independencia como nación hasta el 1948. ¿Cómo son estas promesas posibles entonces? Imagínate cómo reaccionaron los que estaban escuchando la profecía en su contexto de historia. ¿Cómo son estas profecías posibles? Y creo que nosotros debemos de ver estas promesas, estas profecías, a fin de cuentas, de una manera cristocéntrica. O sea, estas promesas tienen su último cumplimiento en Jesús. Zorobabel era el sello que fue escogido por Dios, indicando las promesas que Dios le había dado a David de un reino a través de su linaje que nunca terminará. Jesús fue el sello de Dios, que no solamente demuestra que el reinado del linaje de David no terminará, sino que Él es el rey que reinará para siempre. Parece que Mateo y Lucas entendieron eso, entendieron que estas promesas que fueron dadas a Zorobabel, que estas promesas que fueron dadas a Zorobabel cumplían su última expresión en la persona y la obra de Jesús, y por lo tanto ambos mencionan a Zorobabel en sus genealogías de Jesús. Así podemos ver que Dios tenía propósitos por su pueblo más allá de lo que podían ver. E interesantemente, solamente podemos ver el cumplimiento de estos propósitos que Dios tenía a través de la colaboración del pueblo en la y la obediencia del pueblo. Así pusieron a edificar el templo, y así nosotros podemos ver cómo Dios seguía utilizando al pueblo en su plan hasta que finalmente trajo a Jesús el Mesías al mundo a través de este pueblo. Adicionalmente, con respecto a los propósitos de Dios con el pueblo judío, Josué, el sumo sacerdote, tal vez nunca se imaginó que su obediencia en participar en la reconstrucción del templo de Dios iba a ser un acto que positivamente afectaría al mundo a través de eventualmente abrir paso a la gloria postrera de Dios en el templo. Zorobabel, hijo de Salatiel, tal vez nunca se imaginó de que su obediencia iba a afectar positivamente a siguientes generaciones a través de representar a un rey obediente en el cual Dios tendría su complacencia. ¿Quién sabe lo que son los propósitos de Dios con esta comunidad cristiana? O con la iglesia en Louisville. O con la iglesia latina o de hispanohablantes aquí en los Estados Unidos. O la iglesia norteamericana en general. ¿Quién sabe lo que son los propósitos de Dios con esta comunidad cristiana? Pero yo sí sé algo. Yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer, no solamente en mi vida, pero yo quiero ser parte de lo que Dios va a hacer en la comunidad de Dios hoy en día. Yo quiero ser parte de lo que Dios va a edificar con los hermanos y hermanas que le respondan en obediencia para que juntos podamos edificar algo que vaya a afectar positivamente a las siguientes generaciones y auténticamente representar a nuestro Dios en nuestro mundo. Oremos.